pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer en sintonía de esta transmisión. Hoy, una vez más, tenemos un miércoles especial para jóvenes, un tema para jóvenes. Y bueno, doy la bienvenida del otro lado, allá está Guadalajara, en casa de oración. Está mi hermano Arsenio. ¿Cómo estás, Arsenio? Hola David, aquí A estamos, ver, gracias a Dios, ¿todo bien? qué bueno, te veo que Estamos estás muy aquí bien desde... acompañado. Sí, pues me acompaña Juan García, él es uno de los servidores de aquí de jóvenes de Casa de Oración, Hola entonces Juan, pues ¿cómo estamos estás? muy acomodados, muy acompañados. Hola David, todo bien, gracias a Dios. Aquí con el gusto de estar con ustedes. Qué bueno, me alegra saludarte. Bueno, a Juan he tenido la oportunidad de conocerle ya cuando he estado por allá en Casa de Oración, en los eventos de jóvenes. Y pues Juan anda metido en todo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que nos da su gracia para poder servirle. Qué bueno, ¿cuánto tiempo tienes ya congregándote en Casa de Oración, Juan? Bueno, tengo prácticamente 20 años. ¿En serio? A ver, Sí, cuéntame 20 cómo está eso. O sea que años. prácticamente naciste allá, ¿no? De plano. Sí, de hecho, mi familia es cristiana, desde que de nacimiento pertenecemos a una familia cristiana. Y en un inicio acudíamos a una de las iglesias de casa de oración, que era Ok. como una casa de oración pequeña o una misión. Y a los 11 años, pues sentimos de parte de Dios que nos cambiáramos a Casa de Oración Centro y pues desde entonces estamos aquí sirviendo, gracias a Dios. Qué bendición, qué bendición. Pues eso me llena de alegría y también nos llena de esperanza. Ese es el deseo, yo creo, de todos los pastores que tenemos niños ahora, jóvenes, pues que permanezcan y que se afiancen en el camino del Señor. Y yo sé que ha valido la pena, ¿cierto, Juan? Sí, ha sido una bendición porque obviamente conocer al Señor desde muy pequeño me ha evitado que cometa grandes errores, perdón, pero gracias a Dios por eso, la verdad. Y Arce, es una bendición también tener un equipo que está ahí siempre dispuesto, ¿no? A esta hora de la noche, en medio de semana, yo sé que las distancias allá en Guadalajara son largas y es una bendición saber que hay obreros que están dispuestos para servir en la obra del Señor, ¿verdad? Sí, la verdad es que Dios nos ha bendecido con muchos jóvenes que están dispuestos, siempre, siempre, siempre. Y Juan es uno de ellos, desde que lo conocí, siempre muy dispuesto a todo. Y que bueno, esta enseñanza y esta oportunidad, así como lo fue también con Nadine, pues créeme que es también algo que es de bendición más allá de lo que podemos imaginar porque los jóvenes ven esto a los otros chicos enseñando, a chicos un poco más mayores que ellos enseñando y eso también les motiva y les despierta de que el Señor utiliza también a los jóvenes. Estábamos hace unos meses enseñando acerca de la vida de los discípulos del Señor y veíamos a Jacobo el menor y ese término el menor, el micros, algunos lo interpretan como que Jacobo era el más joven de los discípulos, ya sea o el más chaparrito, el más bajito o el más joven o los dos. Así que pues tenemos ahí a uno de los apóstoles que era muy joven y a esa edad, si Jesús tenía 30, entre 30 y 33 y él era menor de 33 años, pues ahí tenemos a un joven sanando, enseñando y siendo usado por Dios y yo sé que eso es lo que el Señor les está también guiando a hacer, a preparar siervos de Dios ahí en Iglesia Juvenil, ¿verdad? Sí, la verdad es que Dios está obrando en los jóvenes y sobre todo en aquellos jóvenes que están dispuestos, Dios puede usarlos en gran manera. Entonces, pues me da mucho gusto aquí que Juanito está dispuesto a servir al Señor pues a predicar también, a sanar enfermos, ¿no, Juanito? Eso, Gracias listo. a Dios porque es todo una bendición de parte del Señor, la verdad. Qué bueno. Oye Juan, ¿y has estado participando no solo allí con los jóvenes? Yo recuerdo haberte visto por ahí también participando en la alabanza, en los congresos y en jóvenes. O sea, no solo predicando, sino que has estado también participando en la alabanza y en algunos otros ministerios. A ver, cuéntanos de eso un poquito. Sí, bueno, el llamado de parte de Dios fue muy claro desde adolescente. El Señor me estaba llevando al tema de la alabanza y pues desde adolescente empecé a servir en el Ministerio de Alabanza de la Iglesia General. Estuve también en adolescentes, apoyé también en el Ministerio de Mujeres durante un tiempo en el coro. Y bueno, he estado, gracias a Dios, en algunos ministerios apoyando principalmente en alabanza, que es donde Dios
me ha llevado a que le sirva principalmente. Y ese es un tema muy importante, ¿no? El estar dispuestos y disponibles para servir en donde haya la necesidad, en donde el Señor nos llame. Algunas cosas las hacemos por necesidad y temporalmente, pero aún así de eso se vale. Yo recuerdo, y lo he mencionado también acá con los hermanos de la congregación y con los jóvenes, pues de que nos ven de pronto predicando y pastoreando, en el caso de tu servidor, pero muchos desconocen que alguna vez hemos estado lavando baños y lo volveríamos a hacer si es necesario. Hemos estado recogiendo sillas, hemos estado acomodando el sonido, cantando. Algunos no me creen, y yo estuve incluso hasta enseñando niños. Algunos de los niños de nuestra congregación que ahora ya son jóvenes fueron mis alumnos, así que bueno, pues no les fue tan mal con este maestro, ¿no? Sí, pues la verdad es que en la iglesia siempre hay trabajo, pero sobre todo una necesidad como servidores, ponernos a disposición del Señor, ¿no? Donde sea que sea necesario y lo que se tenga que hacer. Qué bueno, eso es una bendición, me da mucho gusto. Y pues estamos listos, Juan, para recibir palabra de Dios, que el Señor te use. Arce, gracias por recomendarnos aquí a Juan para que comparta la palabra y por compartir también de su tiempo. Saludos a todos los que están allí detrás. Que esto se pudiera hacer con un simple teléfono, ponerlo allí, pero ustedes siempre bien dedicados y siempre tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Tienen ahí una producción increíble. Así que bueno, le agradezco a Dios por sus vidas y por la excelencia que ofrecen por el servicio de Dios. Pues muchas gracias, David. La verdad es que estamos dispuestos a barrer, a trapear, a predicar, Cuando a quieran, todo acá lo la que, casa está lista, ¿eh? a todo lo que Dios nos permita. Digo que acá Y la casa está lista si quieren venir a trapear. pues lástima que estás tan lejos. Si estuviera cerca, sí. No, te crees, es Después, una broma. después de trapear, pues comer también, ¿verdad? Comer, cenar, café, Ya estaremos todo. orando para el desafío juvenil acá en Houston y con mucho gusto te tomamos la palabra, mi hermano. Ándale, pues los dejamos acá con Juanito. Que Dios los Listo, bendiga. adelante Juan. Hasta Mis luego. hermanos, pues vamos a escuchar palabra, jóvenes, vamos a escuchar palabra, abran su oído, abran su corazón y bueno, pues estará Juan compartiendo la palabra con nosotros. Adelante Juan. Gracias, David. Muy bien, pues quiero agradecer al Señor por esta oportunidad, ya reiterando nuevamente, perdón, gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Y bueno, en esta ocasión con jóvenes de otras iglesias que sin duda, aunque sean jóvenes que vivan en otro país y en otro contexto, los problemas del ser humano son siempre los mismos, las dificultades son siempre las mismas, pero algo superior a eso es que la palabra del Señor siempre va a atacar aquello que nosotros estamos necesitando en cualquier contexto en el que nosotros nos encontremos. Entonces, pues te invito, joven, que en esta tarde, joven señorita, me acompañes a poner en este tiempo en manos del Señor para que realmente Dios sea hablando al corazón y que podamos recibir su consejo, pero sobre todo que podamos llevarlo a la práctica, que muchas veces es lo que cuesta a veces trabajo y a veces es lo que olvidamos, ¿no? Podemos estar escuchando mucho, podemos estar investigando, estudiando, pero si no lo llevamos a la práctica, difícilmente va a haber un resultado y va a haber un fruto en nuestras vidas, ¿no? Entonces te pido que me acompañes en donde te encuentres, vamos a disponer este tiempo para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú nos permites reunirnos, Señor, aún en este medio digital, Señor. Gracias porque tu palabra no tiene fronteras, porque tu palabra realmente llega a donde sea que es necesaria, Señor. Y te quiero pedir por la vida de estos jóvenes, esas señoritas, Señor, pedir que su corazón sea una tierra fértil, Señor, para que tu palabra pueda ser sembrada, para que tú puedas hablarles, Señor, y que ellos puedan conocerte cada día más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Bien, pues vamos a iniciar con la palabra. Para aquellas personas que les gusta escribir, te voy a mencionar cuál es el título de esta enseñanza. Se ha titulado como Viviendo en Santidad. Y te voy a pedir por favor que me acompañes a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Bien, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos
alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Muy bien. Pues queridos jóvenes de Houston, la instrucción o la exhortación de parte del apóstol Pablo hacia los corintios, ellos recordemos que se encontraban en un contexto en donde parte de la vida secular de esta ciudad era una vida totalmente dedicada a dioses paganos y se encontraban en un contexto en el cual las personas, los jóvenes, los adultos, los niños de todas las edades estaban siendo expuestos constantemente a la maldad. Estaban siendo expuestos principalmente a temas inmorales de tema sexual. Esto es algo fuerte que sucedía en Corintios. Y el apóstol Pablo, con esta premura y esta necesidad de querer exhortar a los cristianos que se encontraban en esta ciudad, les escribe que dado que tienen esas promesas, deben de limpiarse de todo lo que pueda contaminar su cuerpo y su espíritu. Sabemos que los tiempos en los cuales vivimos actualmente no son muy distintos a los que vivían la iglesia de Corinto en su momento. Sin embargo, notamos que la maldad en la tierra cada vez es mayor, que va creciendo la maldad y por lo tanto también va creciendo el nivel de aceptación de conductas, de prácticas que quizás hace mucho tiempo no se veían como algo normal, no se veían como algo que pudiera ser aceptado. Sin embargo, el pensamiento del ser humano ha llevado a que tengamos que modificar o que la sociedad tenga que modificar los principios de moral y ética que en otro tiempo quizás eran vistos desde otra perspectiva totalmente distinta. Frases como esos son nuevos tiempos y a los nuevos tiempos tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vivir. O no seas antiguado y eso fue en tus tiempos, cuando nosotros podemos dar quizás algún consejo o bien escuchamos quizás a las personas que ya son adultas de nuestras casas. En mis tiempos esto era distinto. Frases constantes de los jóvenes en la actualidad respecto a que ahora tenemos que modernizarnos es nuestro día a día. Sin embargo, como jóvenes cristianos, nosotros no debemos de aceptar este tipo de pensamiento y como jóvenes cristianos, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre cuál es el consejo de Dios para nuestras vidas, en donde sea que nos encontremos y en el contexto en el que nos encontremos. Debido a eso, el Señor pide de nosotros santidad y demanda de que nosotros vivamos en esa santidad. ¿Por qué es tan importante vivir en esa santidad? Bueno, primero tendríamos que acercarnos un poquito al concepto de santidad como tal. Y bueno, si tú le preguntas a un joven, no sé, en tu escuela, o a alguien que de repente está tratando cosas sobre comportamiento y qué hacer y qué no hacer, el tema de santidad puede ser visto como algo que sea motivo de mofa, de reírse, como algo que sea motivo por el cual señalar a ciertas personas y avergonzarlas, porque no hacen cierto tipo de conductas que otras personas sí hacen. Esta situación puede causar incomodidad, puede causar inclusive vergüenza, ¿no? Que alguien te señale porque tú estás comportándote de una manera distinta a la que ellos están comportando. Inclusive quizás la presión social a este grado en el cual se están burlando de ti o de tus conceptos puede llegar a que tú de alguna forma apagues un poquito tu santidad o de alguna forma no demuestres en todo momento lo que pienses acerca de ciertas cosas. Sin embargo, aunque la sociedad lo toma como algo anticuado, como algo aburrido, la santidad es algo muy por encima de eso y el principio o el concepto que nosotros tenemos, que debemos de tener de santidad, debe de ser el que está escrito en la Biblia y lo que dice Dios acerca de esto. La palabra santidad, si tú te pones a investigar en el contexto bíblico, vas a encontrar dos principales significados para esta palabra. El primero quiere referirse a una persona que es consagrada. Por lo tanto, como es consagrada, es separada, puesto aparte. Ese es el primer significado de lo que entendemos como santidad en la iglesia. Pero
El segundo significado también tiene que ver con aquello que es moralmente y espiritualmente separado del pecado. Entonces, no necesariamente una persona santa es alguna que mantiene como un tipo de actitud o un cierto comportamiento en el cual tú puedes decir, ah, mira, es que esa persona es santa, ¿no? Porque de repente la sociedad lo puede relacionar a eso. De hecho, el pensamiento secular respecto a la santidad lo puede relacionar, no sé, a un grupo de personas que existieron, que están sus escritos en la Biblia y que al morir fueron, por lo que hicieron, fueron llamados santos, ¿no? Porque llevaron cierto estilo de vida y por haber muerto por sus ideales, ahora pueden ser llamados santos, ¿no? O puedes pensar que la santidad es por portar cierto tipo de vestimenta o por llevar cierto tipo de comportamiento, pero si tú te das cuenta, realmente los principales significados de santidad en la Biblia tienen que ver no con algo externo, sino con algo que va interno, pero que primero va o está relacionado con Dios, es decir, algo que está separado, que está siendo puesto aparte. Y una vez que está siendo puesto aparte, por lo tanto se puede apartar moral y espiritualmente del pecado. Entonces, tenemos que comprender que la santidad es un atributo de Dios y es parte de su naturaleza. Es un atributo del cual nosotros podemos ver reflejado o podemos ver manifestado en Dios. Dios es santo y es por lo tanto puro, es consagrado y la santidad de Dios está haciendo alusión a que es totalmente separado de su creación y trasciende sobre ella. Es decir, existe en Dios una supremacía que no hay en el ser humano. Es por muy encima de lo que es el ser humano, refleja su majestad y su reverencial gloria. Esa es la santidad de Dios. Pero quiero que pongas atención en que esto es parte de su naturaleza. Eso es muy importante. La santidad de Dios es parte de su naturaleza. Dios es santo porque en su naturaleza está el ser santo. Entonces, como tenemos un Dios santo, nuestro Dios santo nos ha llevado o nos ha llamado a que nosotros imitemos su santidad. Te voy a pedir que me acompañes y veamos esto en Levítico 19:2. Levítico 19:2. Dice así, está hablando al pueblo de Israel y le dice, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Dios, en el tiempo de Israel, Él eligió una nación para que fuera su representante en la tierra. Esta nación debía de ser y debería de reflejar la santidad de Dios, su pureza. Por lo tanto, tenía que ser apartada, no podía ser igual que las ciudades paganas o igual que los pueblos paganos. Tenía que ser separada totalmente para Dios, a diferencia de las otras naciones que existían en la tierra. De hecho, parte del propósito de Dios al mandar esta condenación a estas naciones porque eran paganas y no buscaban agradar a Dios, era precisamente demostrar que solamente por medio de Dios podían realmente llevar una vida plena y podían obedecer a Dios y podían tener grandes resultados en su vida personal y como sociedad también. Dios eligió a esta nación que era el pueblo de Israel. En Éxodo 19:6 dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Teniendo en cuenta este contexto de qué es la santidad de Dios, como jóvenes cristianos, nosotros, y como lo sugiere o como lo exhorta el apóstol Pablo, tenemos que buscar
perfeccionar esta santidad de Dios en nuestras vidas. Y esto es cosa de todos los tiempos, de todo el tiempo de la historia de la iglesia cristiana. Sin embargo, en los tiempos en los que vivimos son tan difíciles que a veces se ha perdido demasiado la santidad de Dios en su iglesia. En la actualidad, quizás temas de santidad no se van a tocar mucho en las iglesias y quizás mucho menos en reuniones de jóvenes, porque esto va a causar cierta molestia, va a causar que no pueden permitir ciertas actitudes de los jóvenes o ciertos comportamientos. Y la realidad es que la santidad muchas veces en reuniones de jóvenes se habla de todo, pero menos de la santidad. Porque obviamente al hablar de santidad vas a tener que hablar de otro estilo de vida, totalmente distinta a la que están acostumbrados. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar y tenemos que buscar perfeccionar esa santidad de Dios en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a la santidad es que nosotros no podemos reflejar la santidad de Dios sin antes no haber recibido esa santidad de Dios. Y quiero que comprendas, joven, cuál es tu postura delante del Señor. ¿Cuál es tu postura en el momento en el que tú has decidido entregar tu vida a Dios y que por medio de Jesús tú has pedido el perdón de tus pecados y te has arrepentido? Tu posición delante del Señor es que nosotros nos encontramos siendo justificados delante del Señor y por lo tanto recibimos esa santidad de parte de Dios. En el momento que tú te arrepientes y aceptas a Jesús como tu único Salvador y empiezas a vivir una vida conforme a sus propósitos, tú estás siendo presentado delante de Jesús delante de Dios, como santo. Es el sacrificio de Jesús quien nos hace santos. Entonces, esa es tu postura delante de Dios. De hecho, Romanos 13:22 nos dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Esa es tu postura cuando has venido delante de Dios. Dejando así en claro que la santidad no depende de un esfuerzo humano o de un mérito humano. Es decir, tú no has hecho nada para recibir la santidad de Dios. Así es como la recibes, por medio de Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ese era su plan. El plan de Dios era que el ser humano no permaneciera en su condición pecaminosa, que no viviéramos eternamente en esta condición de pecado, sino que pudiéramos venir a la reconciliación por medio de Jesucristo. Tomando en cuenta esto, tenemos que dejar en claro que un joven cristiano no puede manifestar santidad o no puede reflejar santidad sin antes haber venido a la reconciliación con Dios por medio de Jesús. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen
de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Recuerdas que en un inicio te comenté que mantuvieras presente que la santidad de Dios es parte de su naturaleza? Por lo tanto, no puedes ser considerado santo si tú no has sido antes regenerado, si tú antes no has nacido de nuevo. Y esto quizás es motivo por el cual muchos jóvenes se pueden llegar a frustrar, porque creen o podemos llegar a creer erróneamente que por estar en una iglesia cristiana, por formar parte de un grupo de jóvenes, nosotros ya nos hemos convertido en cristianos. Y cuando tú escuchas y vas a la reunión de jóvenes y te dicen, bueno, es que tienes que vivir en santidad, tienes que agradar a Dios, tienes que obedecerle, de repente te encuentras como joven saturado, te encuentras como lleno de muchas reglas, te sientes quizás como cansado, como fatigado, decir, wow, es un sinfín de cosas que tengo que hacer y es tan difícil y tan cansado. Bueno, si tu condición, si tú te has sentido en algún momento en esta situación, tienes que tomar en cuenta que la santidad de Dios es un regalo y que se da a partir del nacimiento, del cambio de naturaleza. Por lo más que tú quieras hacer, por el esfuerzo diario que tú quieras tener, de ir a la iglesia, de querer obedecer a Dios, pero si tú antes no has sido regenerado, tú no vas a poder manifestar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, lo dice muy en claro aquí, estas promesas hacen posible que ustedes puedan participar de la naturaleza divina. Y dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Cuando tú comprendes que la santidad en tu vida, en primer lugar, no depende de un esfuerzo humano, todo lo demás va a ser más sencillo y va a ser mucho más fácil llevar. Porque ya has recibido del Señor todo lo necesario para empezar a llevar, a vivir una vida en santidad. Teniendo este contexto, podemos seguir estudiando lo que nos dice 2 de Corintios. Recuerda que estábamos leyendo 2 de Corintios 7:1. Lo voy a retomar únicamente para que lo tengamos como contexto, que nos dice, bueno, dado que tenemos estas promesas, o una vez que ya tenemos todo este contexto, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Te das cuenta que dice, procuremos alcanzar una completa santidad? ¿Cómo es esto? Te puedes preguntar, bueno, si ya recibí todo de parte del Señor, ¿cómo es que tengo que procurar alcanzar una completa santidad? ¿Quiere decir que no recibí toda la santidad de parte del Señor? ¿O quiere decir que necesito hacer algo adicional para completar esa santidad del Señor en mi vida? Bueno, ese va a ser el motivo de nuestro estudio. Este capítulo es la conclusión de un contexto de un capítulo antes en el cual Pablo está hablando acerca de cuál es la vida de santidad o cómo debe de vivir el cristiano en santidad, haciendo qué. Y por eso te voy a pedir que me acompañes a 2 de Corintios 6:14, nos vamos a ir un capítulo atrás. 2 de Corintios 6:14. Reina Valera dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, si tú estás decidido a llevar una vida en santidad, lo primero es que el apóstol nos exhorta a que no debamos unir en un yugo desigual con los incrédulos. Seguramente has escuchado este concepto de no unirte en yugo desigual. Para contextualizarlo rápidamente, el yugo desigual habla acerca de unir a dos animales, pero que son de una naturaleza totalmente distinta, o que son unidos, o que son, perdón, animales con trabajos, con medidas, con estaturas, con fuerza totalmente distinta. Recuerda que el yugo es una tabla, el cual cruza sobre el cuello de una bestia y llega y se une al cuello de otra bestia, perdón, y que lo usaban para arar el campo con la intención de sembrar. Sí sabes que las palomitas y que las tortillas pues no llegan a tu mesa pues por obra de magia, ¿no? Sino que primero se tiene que trabajar el campo y que después de trabajar el campo pues se tiene que cosechar todo lo que se sembró, ¿no? No vayas a creer que lo que llega a tu mesa pues ya es de la noche a la mañana y que sucede por nomás. Bueno, recuerda que aún existen campos en los cuales personas están trabajando arando la tierra. Actualmente eso se hace con máquinas, pero en otros tiempos los dueños de estos campos tenían a bestias, a animales que hacían ese trabajo de hacer camino para que pudieran sembrar ahí lo que sea que fueran a cultivar. Pero Dios estableció en el Antiguo Testamento que no podías unir a dos animales con una naturaleza totalmente distinta. Si vas a unir a dos animales, tenían que ser del mismo peso, de la misma altura y dedicados a eso para que pudieran hacer su trabajo. Entonces, ¿por qué retomamos esto? Bueno, si tú quieres llevar una vida en santidad, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que no te debes de unir con el sistema del pensamiento del mundo, puesto que el mundo se rige bajo principios que van totalmente en contra de lo que agrada a Dios. Eso es un yugo desigual. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, con aquellos que no quieren nada del Señor, con aquellos que su vida es solamente para sí mismos. ¿Por qué no te debes de unir? Porque la Biblia establece que ellos no se encuentran bajo el dominio de Dios, sino es todo lo contrario. De hecho, primera de Juan 5:19 nos dice que sabemos que, bueno, los cristianos somos de Dios, pero el mundo, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Toda la humanidad se rige por principios, por un pensamiento, que aunque si bien es cierto, no vemos a Satanás en donde sea que estemos, o por ejemplo, no esperes a ver a Satanás ahí dominando a un grupo de personas, pero el dominio de Satanás viene por el pensamiento, por los argumentos, por las ideas que siembra y que mete en cierto grupo de personas y que esas personas se dedican a llevar ese tipo de pensamientos. Ellos son los incrédulos. Ellos son los que se rigen bajo los principios satánicos. Entonces, si quieres llevar una vida en santidad, no te unas con los incrédulos. La palabra unir, fíjate que significa llegar a ser. Porque cuando tú decides unirte, es porque estás conforme con lo que ellos te están diciendo. Es porque estás aceptando su estilo de vida. Y tú puedes llegar a ser lo que ellos están haciendo. Un yugo desigual también puede ser una amistad.
Las amistades en la juventud, yo creo que hay, bueno, distintas etapas en la vida de un joven en la cual se relaciona más con cierto grupo de personas. Algunos jóvenes, sus amigos son quizás los que conocieron en la primaria, los que conocieron en la secundaria, los que quizás ya en una universidad pudieron frecuentar y con ellos formaron amistades más sólidas. Bueno, las amistades son para bendecir. Pero si tú como joven te estás uniendo más a un grupo de personas las cuales no buscan agradar a Dios, o simplemente, aunque deliberadamente no te digan, yo no quiero nada con Dios, pero siguen otro tipo de principios que sin duda son principios que descienden bajo el dominio de Satanás, tú no vas a poder llevar una vida en santidad. A veces, tristemente, hay jóvenes que comentan que sus mejores amigos son personas que no tienen nada que ver con la iglesia. Yo he escuchado inclusive decir que hay jóvenes que se comportan mejor que cristianos, o que les han ayudado más, o que les han echado la mano, o que han estado ahí en sus peores crisis, cuando el novio o la novia los dejó quizás, ¿no? O cuando estaban pasando por una dificultad y solo ahí estaba tu amigo o tu amiga. Bueno, ese tipo de compañerismo quizás se agradece, pero no es bueno que tus amistades sean la gente que no quiere nada de Dios o que no está buscando agradar a Dios. Porque en algún momento en tu vida, en algún punto, si tus mejores amigos son aquellos que son apartados, separados de Dios en cuanto a que practican cosas que a Dios no le agradan, te van a jalar a que tú hagas lo mismo. Dice Pablo más adelante en el 6:15, 2 de Corintios 6:15, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Sin duda, no se puede. Y es aquí donde, bueno, por ahí escuché que la serie del Tren del Amor fue una de las más reproducidas o con mayor interés entre los jóvenes de su iglesia. Y algo importantísimo es también, pues, el yugo desigual en el noviazgo. Digo, ustedes sabrán que existen edades en las cuales es, favorable que tú puedas iniciar una relación de noviazgo, pero cuando tú no te encuentras en esa edad y cuando te aferras a querer tener un noviazgo que no es la persona, el joven o la señorita cristiano, sin duda no vas a poder llevar una vida de santidad. Lo mismo, el mismo peligro que estamos leyendo o la misma exhortación que le hace Pablo a los Corintios, es el mismo peligro que Dios vio en el pueblo de Israel cuando los llevó a la tierra prometida. Dice Deuteronomio 7:3, no te unas en matrimonio con esa gente, con las naciones que iban a rodearles. No te unas en matrimonio con esa gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Y fíjate por qué. Porque ellos harán, como dice la palabra unir, llegar a ser. Ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces, si eso pasa, el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá por desobedecer. Así que te invito, joven, señorita, es mejor romper con cualquier relación que podamos tener con los incrédulos. Esto no va a traer bendición a nuestras vidas y por lo tanto no vamos a poder vivir en santidad para el Señor. Ahora, este yugo, hay otro aspecto también importante, que quizás en la juventud no se puede notar tanto, pero hubo una época en la iglesia en la cual existía
una serie de reglas y una serie de principios que las iglesias estaban acostumbradas a querer poner como requisitos para poder agradar a Dios y para poder eh, demostrar que realmente eres un hijo de Dios y vives en santidad. Estos eran yugos que cargaban también a la gente. Ponían cargas pesadas, pero una vida religiosa no es sinónimo de santidad. ¿Y en qué se aplica? Bueno, si tú crees o creemos que por asistir a la reunión de jóvenes, que por estar yendo los domingos, ya estamos demostrando santidad del Señor, es un gran error. La religiosidad, perdón, no es algo que Dios está buscando de nosotros. Actos externos para poder agradar a Dios no es algo que le agrada a Dios. Cuidemos en no estar cayendo en esto. Pero a ti que quizás te has unido en un yugo desigual, o a ti que quizás has estado un tiempo en la iglesia y la vida cristiana te puede llegar a parecer cansada, pesada, te puede llegar a parecer como llena de requisitos, llena de reglas. Bueno, el Señor Jesús tiene una invitación para ti en esta tarde. Y nos dice Mateo 11:28. Acompáñame, por favor. Mateo 11:28. Te lo voy a leer, Nueva Traducción Viviente. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Dejen enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La vida que Jesús quiere que como jóvenes cristianos llevemos es una vida de obediencia, obediencia a su palabra, de vivir bajo su voluntad y sus principios. Pero no es una vida religiosa, no es una vida cargada, pesada. Así que esta invitación es para todos. Si tú de repente te has cansado por muchas situaciones que te pueden llegar a pasar, bueno, este puede ser el momento para volver a Dios. O si tú has sentido que te ha sido muy difícil llevar una vida como joven cristiano, bueno, quizás no has nacido de nuevo. Pero la buena noticia es que el tiempo de salvación aún sigue para nosotros y aún podemos acercarnos a Dios. Y esta puede ser una enseñanza que te motive, que te lleve a buscar a Dios, para que esto no te sea pesado. Porque Jesús dijo, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana, porque Él nos da todo para agradarle, para llevar una vida en rectitud. ¿Cuántos estamos dispuestos realmente a aceptar este yugo ligero de parte del Señor? Bien, esto es cómo llevar una vida en santidad. Pero vamos a leer lo que dice más adelante el 16, 2 Corintios 6:16. Una vez que establecimos los distintos yugos, el yugo de la humanidad de Satanás, pero el yugo de Dios, dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas son partes de las promesas por las cuales Pablo dice, bueno, esfuérzate en alcanzar una completa santidad. Y tienes que comprender
que la santidad de Dios es progresiva, está en un proceso. La santidad de Dios para tu vida es un proceso progresivo. Pero así como no puedes unirte en yugo desigual, no existe ninguna unión entre el templo de Dios y los ídolos. Parte de las promesas de Dios era que Él, por medio de Jesús, iba a poder habitar en su pueblo. Recuerda que en el Antiguo Testamento era necesario levantar grandes templos. Solamente un lugar el Señor había elegido para habitar. Y era el lugar donde Él iba a estar, donde su presencia estaba por medio del arca del pacto. Pero qué asombroso es saber y conocer que en la actualidad Dios no solo está en ese lugar físico, sino que habita en ti. Es una maravilla. Es algo asombroso que los jóvenes en el mundo, hasta que vengan al arrepentimiento, pueden experimentar. Pero tú debes de estar consciente que Dios habita en medio de ti. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Recuerden que nosotros hemos sido sellados por su Espíritu. Pero no solamente hemos sido sellados, sino que habita en nosotros toda la plenitud de Cristo. Por eso es que si nosotros deseamos llevar realmente una vida en santidad, no debemos de permitir que nada corrompa, nada contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La carne, el cuerpo físico que es templo de Dios, pero tampoco nuestro espíritu. Y así como no debe de existir ninguna unión entre Dios, el templo de Dios y los ídolos. Bueno, estos ídolos pueden ocasionarte que tú te apartes de Dios. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué significa un ídolo en la Biblia? Bueno, un ídolo hace alusión a un Dios falso. Hace alusión a un acto de rendir adoración a otros dioses, pero también habla de vanidad. En pocas palabras, un ídolo es todo aquello que tome el lugar de Dios en tu vida, que ocupe el primer lugar en tu vida, que sea más importante, porque tú le estás dedicando más tiempo, porque tú estás pasando más tiempo en eso. Y sabemos que hay muchos distractores en la juventud. Es triste ver jóvenes, yo lo veo por mi casa, que pasan horas y horas quizás jugando en consolas, videojuegos, o que pasan horas y horas en redes sociales, que pasan mucho tiempo en cosas vanas. Vanidad también significan ídolo. Pero es más triste que como jóvenes nos dejemos llevar por todo eso. Tú eres templo de Dios y en el templo de Dios no puede haber otro Dios más que Dios. No puedes levantar dioses falsos, aquello que ocupa más tu tiempo. Así que también es un llamado a derribar todo aquello que esté tomando el primer lugar en tu vida, que sea más importante que leer la palabra, que sea más importante que orar por las mañanas, que sea más importante que escudriñar las escrituras, que escuchar una enseñanza, que acudir a una reunión de jóvenes. Todo aquello que pueda estar minando tu vida y que sin darte cuenta se está levantando como un ídolo
en el templo de Dios, en tu vida espiritualmente. No dejemos que esto nos domine. Sin embargo, las promesas de Dios son por encima de todo aquello que nos pueda llamar la atención o de aquello que pensemos que puede valer la pena. Las promesas de Dios son superiores a todo esto. Y esta debe de ser nuestra motivación de vivir en santidad. Dios promete que Él va a habitar espiritualmente en nosotros. Eso es algo asombroso. Somos partícipes de su naturaleza desde este momento y de su vida eterna también. Porque la vida eterna no inicia cuando muramos o cuando seamos arrebatados. La vida eterna empieza desde el momento en el que tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Desde ahí empiezas a vivir la vida eterna, porque eres heredero de todas las promesas de Dios. No solo habitaría entre nosotros Dios, sino que dice, andaré en medio de ellos. ¿Y sabes qué significa andar? Caminar alrededor de o en alrededor de algo. Imagínate que por vivir en santidad, tú tienes el cuidado de Dios en tu vida. Acompáñame al Salmo 121. Es un salmo que refleja o que demuestra cómo es Dios a nuestro cuidado, cómo Él anda en medio de nosotros. Dice Salmo 121, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, no te va a dejar caer. Si vives en santidad, Él no te va a permitir que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Podrás encontrar descanso en el Señor. Si por una larga jornada de trabajo te encuentras fatigado, en el Señor puedes hallar descanso. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar, pero también al salir, ahora y para siempre. ¿Has experimentado eso? Yo estoy seguro que alguna vez en tu vida vas a poder experimentar la protección de Dios. Cómo Él está al cuidado de nosotros, pero si vives en santidad. Porque cuando tú le das apertura al pensamiento del mundo a tu vida, estás también permitiendo que todo lo malo del mundo pueda venir a tu vida. Pero en santidad el Señor te protege. Por eso es que si queremos el cuidado del Señor, tenemos que apartarnos del pecado y de todo lo que nos lleve a seguir practicando el pecado. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo tanto, o sea, a causa de esta promesa que el Señor quiere cuidarte, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toques sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. La instrucción es que nosotros tenemos que separarnos de todo aquello que pueda contaminarnos. Sin duda, cuando somos tentados, nuestra actitud es de salir corriendo, de huir. Acuérdate lo que dice en Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pablo nuevamente exhortando, huye. Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, sal.
Sal porque en el momento que dudas, en el momento que dices, no, soy fuerte y puedo tolerarlo, puede ser tu caída. Puede ser que cediste demasiado. Mejor huye, sal de en medio de ellos. Sal de en medio de esas prácticas. No coquetees con el pecado. No lo aceptes. Huye. Pero también es que no tenemos que entender que como aquí dice que no debemos de estar entre los incrédulos, es que tenemos que vivir una vida totalmente apartada del mundo. Erróneamente, en algún tiempo, quizás se pudo llegar a creer que era necesario apartarse, separarse para poder vivir en santidad. Pero no. De hecho, la instrucción es totalmente distinta. De hecho, Jesús estaba en medio de ellos, pero con un propósito, que era que ellos pudieran ver la luz de Jesús, que ellos pudieran ser asombrados por Jesús y atraerlos hacia Él. Entonces, si tú vas a estar en un lugar en el cual sabes que vas a ser de bendición, permanece ahí. En el cual vas a tener una oportunidad para compartir del evangelio, permanece, mas no practiques nada de lo que ellos están haciendo. Y es que cuando estamos en la escuela, pues no podemos aislarnos, no podemos decir, bueno, quizás ahorita 2 metros de sana distancia, ¿no? Con su sana distancia, pero no quiere decir la instrucción que no te juntes con ellos. Porque si tú no estás en medio de ellos, ¿cómo van a poder conocer a Dios? Recuerda que la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Pocos son los que se arriesgan realmente a compartir, a hablar del evangelio. Puedes estar en medio de un lugar y no contaminarte, pero ojo, en un lugar que a causa de tus condiciones necesitas estar. Porque tú tampoco vas a tomar como pretexto de que, bueno, es que en una fiesta, no sé, va a hacer una super fiesta un amigo o una amiga de la escuela y bueno, yo sé que puedo ir pues para compartir el evangelio y pues en algún momento seguramente entre una broma y otra, entre, no sé, ciertas actividades y otra, pues puedo compartir de la palabra. La realidad es que es muy difícil que seas un ejemplo en situaciones así. Cada quien conoce el grupo de amigos y cada quien conoce hasta qué grado puede llegar. Pero si tú de antemano conoces que ese grupo de amigos lo único que va a hacer es en su momento relajarse, consumo de cualquier tipo de sustancia, de participar quizás de comentarios inadecuados, de chistes o palabras incorrectas, pues lo mejor sería no participar. Pero donde sí tienes que quizás demostrar un ejemplo es con tu familia, con tus primos, con tus tíos, donde quizás tienes pues cierta obligación de participar porque eres parte de la familia, pero puedes permanecer sin pecar. Entonces, no trates de medir tu nivel de santidad. No, es que yo considero que ya pues me encuentro en un nivel de santidad en el cual nada me va a hacer caer. Mejor huye, sal de en medio de ellos. Y aquí viene otro punto importante. Otro punto relevante. Porque ¿qué pasa cuando la santidad de Dios no se refleja en el grupo de personas que se supone que se debería de demostrar la santidad? Estoy hablando en tu grupo
de jóvenes cristianos. ¿Qué pasa cuando entre jóvenes mides tu nivel de santidad en base a lo que otro hace? Y vas probando, es que con fulanito de tal sí me puedo comportar de cierta manera porque él es igual. Él y yo nos entendemos. Hacemos las mismas bromas. Somos cristianos, pero pues X, somos chavos, ¿no? Cuando eso está pasando de que donde debería de haber santidad verdadera, no la hay, y que tú mides tu santidad en base a la santidad que demuestra tu amigo o tu amiga, estamos desagradando a Dios. Y de hecho hay una instrucción muy clara. Dice 1 Corintios 5:11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entregue al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente, porque ellos deberían de demostrar la santidad de Dios. Pero si no lo hacen, ni siquiera te juntes, no convivas, porque te van a llevar a lo mismo. Yo noto algo en la actualidad, que el nivel de santidad en los jóvenes lo alcanzo a observar a mi alrededor. Muchas veces se define mucho por lo que la otra persona piensa. Y somos livianos al practicar cierto tipo de cosas. Bueno, puedo tomar algo, puedo decir cierto tipo de cosas, podemos ver cierto tipo de cosas, porque, bueno, somos maduros, pero no. La santidad es pureza. La santidad es parte de la naturaleza de Dios y no se puede cambiar el concepto de santidad, ni disminuir. Así que en esta vida de santidad, en esa santidad progresiva, en la cual tu responsabilidad es día a día ir sometiendo tu carne, día a día es ir dando mejores respuestas, siendo más obediente, demostrando cada vez más el carácter de Cristo en tu vida, manifestando más su santidad en tu vida. Esta santidad progresiva nos dice 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A su gloriosa imagen. El Señor te ha dado su santidad, pero de ti depende que tú crezcas en su santidad. De ti depende que tus respuestas sean cada día más conforme a su palabra. De ti depende que haya un crecimiento y que haya una madurez espiritual. Solo depende por la obediencia que tú estés dando al Señor. Si tú no obedeces al Señor, si no obedecemos al Señor, siempre vamos a quedarnos en una situación pobre espiritual. Y no vamos a ser de testimonio para nadie. Y nadie va a querer lo que queremos porque no estamos reflejando lo que deberíamos estar reflejando. Tenemos que esforzarnos, procurar ser diligentes en obedecer al Señor. Solo obedeciendo al Señor vas a recibir su bendición. ¿A cuántos no les gusta recibir algo bueno?
seguramente en tu cumpleaños o en Navidad, que son las épocas cuando se regala algo, un intercambio. Estás esperanzado en recibir algo bueno. Es hasta motivo de alegría, de gozo, poder recibir algo bueno. ¿Cuánto más recibir una bendición de parte del Señor? Porque su promesa es que no solo iba a habitar entre nosotros. Fíjate lo que dice también el versículo 18, 2 de Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El vivir en santidad trae bendición para tu vida. La consecuencia de la obediencia sin duda es la bendición. Pero si vivimos para nuestra carne, segaremos corrupción simplemente. Pero imagínate que podamos recibir a Dios como Padre. ¿Cómo es Dios como Padre? Bueno, Mateo 6:26 nos da una idea. Dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Juan 8:44 nos dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Pero nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos otra naturaleza y podemos recibir la bendición de Dios, el cuidado. Qué alegría se siente cuando tú pones una petición en manos del Señor y por su voluntad, Él la responde. Bueno, ¿quieres ver mayores y grandes respuestas de parte del Señor? Vivamos en santidad. Porque conforme a su voluntad, el Señor va a responder muchas de nuestras oraciones y vamos a poder ver el cuidado de Dios como Padre en nuestras vidas. Para terminar, me gustaría que leyéramos 2 versículos y que nos quedemos con esto, que sea como algo que llevemos a meditación. Dice Romanos 8:12, por lo tanto, amados hermanos jóvenes, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Muere a ti mismo. Muere a tus deseos y permite que el Espíritu de Dios pueda guiarte. Ahora, dice Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13 al 15. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Entonces, cuando tengas oportunidad, medita lo que hemos estudiado en esta tarde. Medita en el Señor. ¿Qué cosas todavía no hemos obedecido?
Medita qué necesitamos dejar de hacer para que podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres una vida, una juventud bendecida? Ese es el único camino. ¿Quieres ver cumplidos los propósitos de Dios en tu vida? La santidad es el único camino. ¿Quieres ver influenciada también la santidad de Dios en la vida de otras personas, de tus amigos? Bueno, no bajes tu nivel de santidad. No te rijas por lo que ellos hagan. Mejor motiva a tus amigos a llegar a la meta que es Jesús. Motívalos. Si bien es cierto, no vamos a tener una actitud de que, yo soy más santo porque no hago esto. No, eso no sirve. Pero la obediencia en sí trae ya, por lo tanto, una consecuencia de una conducta. Y otros van a poder ver eso en tu vida. Así que pidamos al Señor en esta tarde que nos ayude a seguir, a procurar, a ser diligentes, en no dejarnos dominar, en no dejarnos controlar por aquello que solamente nos va a llevar a desobedecer y que aquello que no va a traer bendición a nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias también por cada joven, por cada señorita que está escuchando este mensaje, Señor. Tu palabra, Señor, siempre está ahí para motivarnos a hacer lo que a ti te agrada. Nos llena de ánimo, nos reconforta, nos ayuda a permanecer. Y Señor, en esta tarde queremos que esta palabra, Señor, podamos llevarla realmente a la práctica, a la obediencia. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sabes en lo que quizás hemos levantado un ídolo en nuestras vidas, Señor. Sabes también en lo que ha sido más importante que tu presencia, en lo que ha sido más importante que tu santidad, Señor. Sin embargo, sabemos que cuando venimos a ti por medio de Jesús, tú nos perdonas y tú nos restauras y tú nos das esa oportunidad de que si en algún momento no respondimos como debimos haber hecho, que si en algún momento nos aferramos a nuestro pecado, después podamos crecer en ti, Señor, solo por medio del arrepentimiento verdadero. Señor, te pido por estos jóvenes, Señor, por mi vida, Señor. Ayúdanos a que en estos tiempos difíciles podamos ser la luz del mundo, podamos ser el reflejo de tu gloria realmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y estamos agradecidos por tu palabra. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por permanecer. Gracias, gracias Juan. Estaba esperando que te pusieras los audífonos y para que me escuches. Pues muchas gracias por dejarte usar. Ciertamente, como lo decías, la santificación es un tema poco recurrido en este tiempo, en donde más bien se busca la euforia, se busca el ser cool, se busca el ser viral y tener followers y todo esto, pero creo que es un tema que no pasa de moda, pues refleja y manifiesta la misma naturaleza de Dios. Así que muchas gracias Juan por compartir esto con nuestros jóvenes. Te agradezco por el tiempo, le agradezco a todo el equipo que está ahí atrás trabajando y esforzándose para que esto se pueda realizar. Muchas gracias y esperamos verles pronto por allá en Casa de Oración, si el Señor lo permite. Ya no te escuché. Sí tengo, ¿ahí me escuchas? Ahí está, si te escucha. Decía pues que gracias a Dios es su palabra y pues gracias también por la invitación y esperemos vernos pronto. Listo, muchas gracias Juan, gracias a todos por permanecer en sintonía, que Dios les bendiga, nos vemos el día viernes en Casa de Oración Houston a las 7:30, nuestra reunión general. Un abrazo, que descansen, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.